Y hoy quiero compartir, miren, ha sido una mala, gracias a Dios ha sido una semana buena, pero ha sido rara esta semana porque Anabel, mi esposa, se fue a visitar a su familia, ¿sí? Qué feo que se dice su familia, como si no fuera, pues mi familia también ya, pero a sus papás a España, y se llevó a mis dos hijas, las mayores. Entonces yo me quedé aquí solo con dos niños y no sé por qué se quejan tanto las mujeres, está re fácil. El sarcasmo está canijísimo. No, está fácil, no está tan complicado, pero no he hecho nada más. Sí, o sea, mis hijos están bien, pero el perro quién sabe, los cuyos quién sabe, la casa es un desastre. No he podido hacer, o sea, los hombres no somos multitasking, es todo lo que tengo que decir. Pero no sé, ha sido interesante la semana, y pensando en lo que en la prédica este domingo, digo, hemos estado hablando en esta serie que se llama Las Preguntas de Jesús, y hablando un poco sobre cómo preguntas nos abren no sé. No nada más las preguntas que vamos viendo y estudiando, hemos estado estudiando el libro de Lucas. Las preguntas no nada más son preguntas que están siendo, no sé, respondidas. ¿Qué hora es? X, la hora tal. O sea, no es nada más pregunta-respuesta, son preguntas que nos están estirando a creer cosas, a romper cosas que creíamos de Jesús, y ahora y ir cambiando ciertas formas de cómo queremos ver a Jesús, y Jesús diciéndonos así soy yo. Entonces, esta pregunta, Lucas capítulo 9, si me puedes acompañar ahí, es un momento muy interesante, ¿sí? En toda esta secuencia. Y la semana pasada hablamos un poquito sobre los demonios, cuando en dos ocasiones demonios van y le preguntan lo mismo a Jesús, ¿no? Y Jesús le dicen, ¿qué tienes tú y yo? ¿Qué tenemos o qué tienes que ver con nosotros? O diciéndole, no tenemos nada en común, cada quien, o sea, de mucho rechazo, pero es Jesús diciendo, sus caminos, su espíritu es totalmente contrario al espíritu del mundo. Y ahora aquí en Lucas capítulo 9 vamos a ver ahora los discípulos, ¿sí? En una serie de preguntas o en una cosa medio interesante. Entonces quisiera leer Lucas capítulo 9 versículo 51. Dice: sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él. Y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos, pero no lo recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Ahora, un paréntesis antes de nomás tener un poquito de contexto. Los samaritanos y los judíos son gente, eran pues casi familia, ¿no? O sea, eran muy cercanos en sus líneas. Y los samaritanos eran hijos en el pasado de judíos que se habían mezclado con algún otro país, alguna otra cultura, y quedaron ahí. Entonces los judíos no los querían, los samaritanos no querían a los judíos, y tenían una bronca entre ellos dos. La bronca principal que ellos tenían era que los samaritanos decían que se debía adorar en un monte que está ahí cerquita de ellos, porque es donde Moisés, quién sabe qué había hecho, y Abraham había estado ahí, no sé qué. Tenían toda su explicación teológica, porque y ellos a la fecha, los que creerían esto, creerían ahí va a bajar el Mesías, ¿sí? Es el monte santo para ellos, no Jerusalén. ¿Sí? Jerusalén fue después. Jerusalén vino a ser un lugar santo hasta que llega David. O sea, no. Entonces es el pleito. Entonces, cuando los samaritanos escuchan que viene Jesús, porque manda a sus discípulos a ver, ¿dónde nos vamos a quedar? Vayan y busquen ahí a alguien que nos hospede, algún
algún hotelito, alguna cosa. Y cuando saben que viene Jesús, aunque saben que es famoso, aunque saben que hace milagros, cuando se dan cuenta va a Jerusalén, dicen, esto no lo dejamos entrar aquí. Entonces, híjole, eso pudiera ser una buena prédica, pensando en nomás cuando nos entercamos con ideas que tenemos, no recibimos a Jesús. Pero bueno, dice, al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Ahora, no es de qué espíritu, ustedes no saben de qué espíritu son ellos. Le está diciendo, ustedes no saben. Es como si hubiera dicho, ni cuenta se dan bajo qué espíritu están operando. Dice, porque, versículo 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y luego se fueron a otra aldea. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Llegan los discípulos, ¿no? Y están enojadísimos los discípulos. Los mandaron a buscar posada. Llegan el pueblo de esta aldea en Samaria, les dice que no los van a recibir porque creen cosas diferentes. Y se enojan y empiezan a pelearse de tal manera. Ahora, cuando llegan con Jesús y dice que Jesús los reprendió, nomás un detalle interesante. Esa palabra, los reprendió, es la misma palabra en el griego que se usa en Lucas 4 cuando Jesús calla al endemoniado, ¿sí? Cuando voltea y va a sacar al tipo que está endemoniado y lo calla y luego lo echa fuera. Es la misma palabra que aquí usa cuando dice y los reprendió, ¿sí? Entonces no necesitas estar endemoniado, o sea, no se te mueve la cabecita y se te van los ojos para atrás. Puedes estar completamente cuerdo y estar endemoniado, ¿sí? Ahora son los discípulos, antes eran los demonios, ahora son los discípulos quienes están operando bajo un espíritu diferente. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Van los discípulos aquí y de repente van caminando hacia Jesús, pues a darle la noticia, oye, no nos quieren recibir, nadie nos abre la casa, y están ofendidos, enojados, y a uno de los dos se le ocurre, o se acuerda, Samaria, ¿te acuerdas algo que haya pasado aquí en Samaria, en el pasado? ¿Qué dice la Biblia de Samaria? Y se acuerdan, ¿no? Segunda de Reyes, capítulo 1, la puedes leer la historia después, no era nada más una pregunta X, es una pregunta bíblica, ¿sí? En Samaria, Elías había hecho caer fuego del cielo sobre unos soldados que venían por él. Y estos dicen, Samaria, conexión, rechazo, fuego del cielo, venga, vamos a decirle a Jesús. La bronca es que miren, los cristianos tenemos malas mañas, ¿sí? Una de nuestras malas mañas, de varias que tenemos, es que tenemos memoria selectiva con la Biblia, ¿sí? Agarramos ciertos versículos que nos convienen y luego o los torcemos o los acomodamos para que digan exactamente lo que queremos que digan, ¿sí? Algo así como lo que están haciendo. Jesús, traemos fuego del cielo así como Elías. Lo que había pasado en esa historia, y lo puedes leer después ahí en Segunda de Reyes, es que resulta que el rey de Samaria se cae de una ventana y probablemente se rompió un par de huesos y está enfermo y parece que va a morir, y Elías va y les dice, ¿por qué andan buscando a otros dioses si hay un Dios verdadero? Entonces se va, y entonces el rey manda a buscar a Elías para que venga y ore por él. Está desesperado, se va a morir, y dice, tráiganme a Elías porque él es el profeta del Dios verdadero. Y llegan 50 soldados con Elías, y Elías voltea y dice, si yo soy profeta de Dios, que caiga fuego sobre ustedes. Y se queman 50 y se mueren. Y luego el rey sigue desesperado.
que sigue enfermo y se va a morir, y vuelve a mandar otros 50, vayan, traigan a Elías, y llegan los otros 50 y Elías otra vez, y ay, si yo soy profeta de Dios, que caiga fuego del cielo, y cae fuego. Por fin llega una tercera tanda de soldados, otros 50, pero este soldado voltea y se tira a los pies de Elías y le dice: por favor, que nuestra vida sea, tenga valor delante de tus ojos. O sea, que sea más valiosa nuestra vida que tu coraje, o en este caso fue su miedo. Y entonces ahí es donde aparece el ángel del Señor y le dice a Elías: hey, deja de estar teniendo miedo, ve con ellos. Entonces los discípulos no se acuerdan de nada de eso, no se acuerdan que Dios había mandado a Elías y a que fuera a predicarle al rey de Samaria. No se acordaban de que el ángel le había dicho no tengas miedo, ve con ellos. Se acuerdan nada más de cuando manda fuego del cielo. Y cuando llegan con Jesús dice: hasta bíblica es nuestra pregunta. Y Jesús les dice: ese no es mi espíritu. Sí, muy bíblico, pero si no es el espíritu de Cristo, estás operando bajo el espíritu de este mundo. Un espíritu que responde con violencia inmediatamente cuando se siente atemorizado. Ahora los discípulos están profundamente ofendidos. O sea, vamos a Jerusalén, vamos a ir a coronar a Jesús como el rey. Nosotros este es el Mesías, y están ofendidos y están dolidos, enojados, como sea, y están esperando que Jesús responda de la misma manera que ellos están respondiendo. Y aquí es donde creo yo que esta pregunta no es nada más para, no sé, decir qué bonito Jesús o algo así, sino que está volteándonos a Jesús, enseñándonos a decir cómo enfrentar conflicto, cómo enfrentar la ofensa. Que el espíritu de este mundo quiere fuego del cielo, pero el espíritu de Cristo es aquel que dice: no vengo a destruir, sino vengo a salvar y restaurar. Y aquí voy a aprovechar con ustedes, ¿sí? Que no están Abel. Digo, y espero que no esté viéndola por video. No sé ni qué horas son allá donde anda. Pero les voy a platicar algo que nos pasó creo que fue en uno de estos años de la pandemia. O sea, a lo mejor fue el año pasado, a lo mejor hace 10 años. No sé cuánto llevamos de pandemia ya. Y entramos en una discusión. Miren, los que estamos casados, ¿sí? Hay pleitos y pleitos, ¿sí? Entonces normalmente los pleitos en un matrimonio son porque estamos bien brutos, ¿sí? Hombres y mujeres por igual, ¿sí? Estamos igual de brutos. Los hombres lo sacamos más a relucir, nada más. Pero siempre son por alguna reacción. Normalmente la mayoría de los pleitos es porque estás cansado, no estás comiendo bien, no estás están cosas mal en tu vida y empiezas a reaccionar de una manera mal, o traes algún trauma o un enojo pasado, es fácil detectar los pleitos. Y si te das a la labor puedes encontrar el porqué y normalmente arreglarlo. Eso es parte de la belleza del matrimonio, saber. Y mira, tengo casi 14 años de casado. Ya sé con Anabel cuándo, o sea, ya nos conocemos, vaya. Ya más o menos sé, sabe cuándo reacciona de una manera. Mira, es que tienes 3 días durmiendo bien mal y mira, por eso te pusiste así, bla, bla, bla. Ya más o menos nos sabemos las mañas y aprendes a pedir perdón, aprendes a perdonar. Pero hay pleitos, ¿sí? Y este fue uno de ellos. Un pleito donde no fue una reacción, no fue una cosa, es que estábamos en profundo desacuerdo
en un tema en específico. Mi postura era así es y así vamos a hacer y hasta así acaba, y ella era no, vamos en el lado opuesto, vamos para acá, o sea, estamos así, irreconciliable, o sea, y perspectivas diferentes, mentalidades opuestas, o sea, yo decía, este es el camino, y ella decía, no, es que este es el camino, y empezamos a discutir y a hablar, y ella tratando de convencerme y obligarme, y yo tratando de convencerla y obligarla a creer como yo, y empieza, y de una plática, o ni sé cómo empezó, empieza a crecer y crecer y crecer, y total terminamos peleados. No nos ofendimos, gracias a Dios no nos ofendemos, pero estamos enojados. O sea, así de que ya la fregada y que no sé qué, que yo. Y mira, yo hice un voto, yo nunca me voy a divorciar, pase lo que pase, pero yo estaba listo para ser roomie con Anabel el resto de mi vida. Tú en tu cuarto y yo en el mío. No nos vamos a divorciar, que qué flojera divorciarse, pero mira, roomie, pero así mal, o sea, y yo y tú enojados, y me volteo y me salgo afuera y me siento y ya la goma con todo esto, y yo ya me cansé, y no entiende esta mujer, y que yo estoy bien, porque pues obviamente yo tenía toda la razón, mi perspectiva es la correcta. A la fecha, pensamos, spoiler, no hemos arreglado esto, o sea, seguimos pensando completamente diferente. Y luego todavía más, o sea, me habla un amigo, un pastor amigo, y qué importante es tener amigos que aman a Cristo, y sé inteligente en darle tu oído solo a gente que ama a Cristo. No le des oído a consejos de gente que lo único que van a decirte son cosas que van a alimentar tu ego o tu carne. Ten amigos que aman a Cristo y a ellos préstales atención. Y me habla este amigo de la nada, este pastor, y empezamos, ¿cómo estás? Y me empieza a platicar unas cosas y nota mi tono de voz, algo, y oye, ¿qué onda? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. A ver, no te hagas. ¿Qué onda? No, pues mira, la neta es que ando enojadísimo con Anabel, es que mira, ella así, quiere que yo piense como ella, y está. Y pues me empieza a regañar, ¿no? Hija, ¿qué te pasa? ¿Qué estás tonto? A ver, sométete, humíllate, dóblate, arrepiéntete, todo. Y tienes que aprender a llegar a un acuerdo, y tienes que aprender. Y yo, estás loco, la fregada. Y yo todavía peor, yo ni cerca, y a ver si. Ya se imaginan todo. Ándale pues, adiós, y le cuelgo. Entonces, de nada sirvió su plática y su regañada. Y ya después de un ratito, yo estaba así afuera, sentado en el escalón, así afuera de mi casa, así. Y ya no me puse a orar como que voy a orar delante de Dios. No, me puse a reclamarle a Dios, no, o sea. Y no fue precisamente, Señor, manda fuego del cielo y consúmela. Pero sí fue, Señor, cámbiala. O sea, manda fuego y consume su manera de ver. Es lo mismo, ¿no? Señor, ¿por qué? O sea, yo estoy en lo correcto y así es como debemos de hacer nuestra vida, y ella no puede, y cómo, y Señor, quítale esto y cámbiala. Y es básicamente Señor, manda fuego del cielo y consúmela, no más que no toda, ¿sí? Ya estoy ahí. Miren, para que al final el bueno de la película fue Anabel. Ella fue la que ni me acuerdo cómo ahí, pero yo, aunque ya Dios había tratado conmigo, era muy terco y todavía no quería ir, y Anabel fue la que se acercó conmigo. A ver, ya vamos a arreglar y todo, ¿no? Pero cuando estoy ahí, Señor, cámbiale, y que esto y lo otro, sentí, ahí está tu Samaria, ahí está tu samaritana, ¿no? Ahí está la persona con quien estás ofendida, con quien estás dolido, con quien estás en profundo desacuerdo teológico, como los samaritanos y los judíos. Ahí están los que no te aceptaron, los que no te rechazaron. Ahí está tu samaritano.
Y la pregunta consecuente sería, ¿bajo qué espíritu vas a operar? Porque el espíritu de este mundo, el espíritu de los demonios que hablábamos la semana pasada, es el mismo espíritu de Elías, ¿sí? Porque ellos juraban que están operando bajo el espíritu de Elías, que caiga fuego del cielo. Ese mismo espíritu es el que voltea y dice que caiga fuego del cielo y destruya. Es el mismo espíritu que dice cámbialo y cámbiala y hace y que les vaya mal y que se hagan a un lado. Es el espíritu que responde a la ofensa con más ofensa, que responde al temor, porque al final mucho de la ofensa es miedo nada más. En mi caso con mi esposa en esa ocasión, mi ofensa era miedo a que si yo cedo, ¿cuándo voy a poder obtener lo que yo quiero? ¿Cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo, me van a privar de todo esto que quiero? El espíritu de este mundo responde al temor con violencia, responde a los golpes o al dolor con agresión. Y esta violencia, en mi caso, se traduce o se manifiesta o resulta más como aislamiento. Entonces, yo me aíslo y roomies y ya, y yo me voy a lo mejor en ti es un poquito más evidente, ¿no? Y es gritos, o es ira, o es golpes, o es meterte a Facebook. Esta empresa me hizo esto. O los voy a demandar y ya verán, y ya le hablé a mi abogado. A lo mejor esa es tu reacción. Pero es la misma, como lo hagas es la misma. Ese es el espíritu de este mundo. El espíritu de Cristo es un espíritu que busca sanar, busca traer salvación, busca traer lo opuesto a destrucción. Entonces, ahí es donde entra la pregunta a nosotros, ¿no? Primero es, ¿quién es ese samaritano? ¿Quién es Samaria para ti? ¿Sí? ¿Es gente cerca? ¿Es tu esposo, tu esposa? ¿Es tus hijos? ¿Es una empresa? ¿Es una persona? ¿Es un grupo social? ¿Es un partido político? ¿Es gente que tiene ideologías diferentes? ¿Quién es Samaria para ti? ¿Con quién estás en desacuerdo? ¿Con quién estás ofendido? Y luego la pregunta siguiente es, ¿bajo qué espíritu vas a operar? ¿Sí? ¿Bajo qué espíritu estás operando? Creo que primera de Juan 4, Juan escribe, prueben los espíritus y no lo podemos ver como que andes sospechando de todos, tendrá buen espíritu, pero creo que también se refiere a nosotros mismos. Prueba todo espíritu bajo el que tú estás operando, ¿sí? Porque es tan compleja nuestra vida. En ciertos casos tienes que dar la espalda, en ciertos casos tienes que ir a juicio, en ciertos casos tienes que soltar el juicio, juicio político, legal, ¿sí? En ciertas veces tienes que ceder. Cada momento, cada evento es tan complejo. ¿Qué nos determina seguir a Cristo? ¿Bajo qué espíritu estamos operando? Entonces volteas y dices, ¿bajo qué espíritu estoy operando ante esta situación, con esta persona, con estos miedos, con estas cosas? Y así como yo, a lo mejor te das cuenta, híjole, estoy operando bajo el espíritu de este mundo, ¿sí? Estoy más endemoniado, entonces estoy otra vez reaccionando de la misma manera. Estoy afrontando esto bajo un espíritu que no es el de Cristo. Lo maravilloso de Cristo es que su espíritu es la promesa, ¿sí? Entonces esta no es una pregunta que nos hace, ok, ¿bajo qué espíritu voy a operar? Y me doy latigazos o lo que sea para, opero en el espíritu de Cristo. No. La maravilla es que volteas y dices, Señor, dame todo tu espíritu. Lléname de tu espíritu.
Si estoy operando otra vez bajo este espíritu, de este mundo, pero lléname de tu espíritu. Lléname. ¿Por qué? Porque Él sopló su espíritu sobre sus discípulos. Él prometió su espíritu. Dice: yo enviaré sobre ustedes mi espíritu. Entonces no es ahora me voy a portar bien y por fin a ver si esta semana sí la armo. Es voltear día tras día y decir: Señor, lléname de tu espíritu. ¿Por qué? Porque no pienso operar bajo el espíritu de este mundo. Señor, lléname de tu espíritu, porque solo el miedo me destruye. ¿Sí? Porque como, o sea, y más cuando tienes la razón, como yo en ese pleito con mi esposa. ¿Sí? Sigo teniéndola hasta el momento, estoy segurísimo. A ver si en unos 30 años ya por fin nos ponemos de acuerdo los dos. Pero voltear y confiar en el Señor, operar bajo su espíritu. No, es que mira, el espíritu de este mundo voltea y quiere resolver. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cómo voy a lograr a que ella se venga de mi lado? ¿Cómo voy a lograr que esto funcione así y así? Porque si yo cedo, si yo suelto, si yo perdono, entonces yo me quedo vulnerable. Yo me quedo... ¿Cómo voy a arreglar esto? El espíritu de este mundo quiere arreglar, pero el espíritu de Cristo dice: confía. Porque la promesa de operar bajo el Espíritu Santo, Marcos 16 dice: estas señales seguirán a los que creen. Cuando operamos, esta es la confianza que tenemos. Cuando operamos bajo el Espíritu de Cristo, señales y milagros y prodigios empiezan a suceder. Cuando operas tú bajo el Espíritu de Cristo, entonces de repente las cosas en tu relación empiezan a cambiar. No porque tú lo cambiaste, no porque lo convenciste o la convenciste, no porque fuiste más fuerte, aguantaste más, es porque volteaste. Espíritu Santo, o sea, yo voy a operar bajo el Espíritu de Cristo. ¿Qué es lo que va a traer sanidad a esto? ¿Qué es lo que va a traer restauración a esto? ¿Qué es lo que va a eliminar la destrucción en esto? Ese es el Espíritu de Cristo. Y de repente milagros empiezan a pasar. Milagros, la persona con quien estás ofendido, empieza a haber una restauración. Milagros económicos empiezan a suceder. Milagros en tu trabajo, milagros en tu vida. O sea, el Espíritu Santo empieza a operar ahora a través de ti. Entonces yo quiero el Espíritu Santo. ¿Sí? Y no sé, ¿qué tal si oramos? ¿Sí? Si estás en casa, ponte de pie también con nosotros. Digo, puedes estar, pero los que estamos aquí, ¿qué tal si nos ponemos de pie? Y vamos a orar, y yo creo que es fácil detectar eso en nuestros corazones y en nuestras vidas. Pero la promesa es que Él da su Espíritu Santo a quienes se lo piden. ¿Sí? Entonces, con ojos cerrados, párate delante de Dios. ¿Sí? Y yo sé que muchos aquí ya lo identificaste, Samaria, lo que es Samaria en tu vida. La ofensa que traes bien guardada en tu corazón. El dolor, la frustración, el miedo, lo que sea, como se traduzca en ti. Y a lo mejor te das cuenta que has estado operando bajo el espíritu de este mundo y dile: Señor, hoy confío en ti, Jesús. Hoy confío en ti. Hoy dejo de operar, Señor, bajo el espíritu de este mundo. Hoy dejo de operar queriendo tener mi manera, mis caminos, queriendo tener mi razón, queriendo encontrar la solución de cómo me funcione para mí, Señor. Hoy dejo de operar bajo el espíritu de este mundo, Señor. Y te pido: llénanos de tu espíritu, lléname de tu espíritu. Yo quiero operar bajo tu espíritu, Jesús. Uno que trae restauración, uno que trae salvación. Padre, lléname de tu espíritu. Empiézale tú a pedir. Ya no le pidas la solución del problema. Ya no le pidas el que se arregle la persona, o que cambie, o que vengan y te pidan perdón. Voltea y di: Señor, lléname de tu espíritu.
porque quiero operar bajo tu espíritu y no bajo el espíritu de este mundo. Y Señor, esta es tu promesa sobre mí. Tu Espíritu Santo es las arras de mi promesa, Señor. Si nosotros, siendo padres con errores, no negamos pan a nuestros hijos, ¿cuánto más no nos darás tú, Padre, tu Espíritu a quienes te lo pidamos? Así que hoy, Señor, pido, llénanos de tu Espíritu.